de materiales bituminosos. Bueno, pero empecemos con lo que es, ¿qué es un material bituminoso? Un material bituminoso viene a ser un derivado de lo que es el petróleo. Se le hace un proceso químico, físico, y esto nos da un material bitumen. Y de ahí viene a ser el betún o bitumen, vendría a ser casi lo mismo. Y dentro de eso vende cemento asfáltico. Se logra escuchar, ¿no? No, se trababa. Ahora, sí. Ahora sí se escucha. Entrecortado se escuchaba. Ahora, ¿se escucha mejor? Sí, Sí, sí. Perfecto, perfecto. Ahora ya lo mejoré mi señal. Ok, bueno, como le decía, material bituminoso vendría a ser un derivado de lo que viene a ser el petróleo. Entonces, a la larga, o en todos los laboratorios vamos a manejar material bituminoso o bitumen o betún, que vendría a ser, en otras palabras, el cemento asfáltico. Las normas que vemos para lo que son materiales bituminosos, ¿sí? ¿Va? Ok, normas, ¿no? Entonces, si queremos saber netamente para materiales bituminosos, está la ASTO T228, ¿sí? Y la ACTM D70, que vendrían a ser estas normas, las cuales nos explican qué cosa. El procedimiento a detalle para este tipo de material. Esto lo podemos encontrar en formato de inglés si directamente buscamos la ASTO, ¿no? Hay pocas normas, o sea, en este sentido podríamos decir esta sección de la norma, porque la ASTO es como que un libro grande y esta parte es simplemente un capítulo, y eso, que una hoja, ¿no? Entonces, es como que un poco complicado encontrarlo en sí, traducido. ¿Ya? Pero se entiende en libros, se entiende en algunos resúmenes que hay como que manual de carretera de la ABC, también está en la explicación. Ahora, si queremos trabajar netamente con un cemento asfáltico, miren, si se dan cuenta, ya distinguimos el ASTO 22997 y la ACTM D71. Ya. Una corrección, un material bituminoso no viene a ser solo cemento asfáltico, sino que vienen a ser otros materiales más. Entonces, eso como aclaración. ¿Qué objetivo tenemos con este laboratorio? Es determinar el peso específico, es decir, saber por relación de volumen cómo hallo yo el peso específico de un material bituminoso. ¿Mediante qué? Mediante el pignómetro. Ahora, fundamento teórico. Aquí hay tres preguntas sencillas para ustedes. ¿Qué es un material bituminoso? Se lo habrá explicado el ingeniero, o también pueden buscar en Google o en cualquier libro de carretera que ustedes pueden encontrar. ¿Qué es un betún? Es como que se estuviera repitiendo en material bituminoso, ¿no? ¿Y dónde se aplican los materiales bituminosos? Una de las aplicaciones de estos materiales es, por ejemplo, el cemento asfáltico. ¿Dónde lo vemos eso? Lo vemos claramente en pavimentos flexibles. Ahora, ¿qué es un asfalto y cuáles son sus características? Continuando, ocupamos el cemento asfáltico. Cabe recalcar que el cemento asfáltico nos entrega en estado semisólido. Entonces, yo para este caso, yo tengo que calentarlo y recién ocuparlo. Y se ocupa el agua destilada. ¿Por qué no el agua común? Porque entre agua destilada y agua común hay un proceso químico que los separa. Simplemente para mayor precisión, en otras palabras. Equipo, tenemos la hornilla para calentar el cemento asfáltico, tenemos la pinza con el cual podemos sujetar el recipiente donde vertimos el cemento asfáltico, y tenemos la pipeta. En caso coloquemos demasiado agua destilada, podemos extraerlo con la pipeta. Guante de seguridad,
para en caso de que no hagamos con la hornilla y sino con el horno, entonces al momento de sacar el horno, el recipiente está caliente. La balanza, en este caso, la balanza es para hacer la relación de peso. Y el pignómetro con una capacidad y su tapa. El vaso precipitado y el horno nuevamente. Y aquí entraría lo que es el baño María. Ya, algo que no está en la diapositiva, pero es necesario. ¿Qué sentido? Porque el agua destilada debemos tenerlo a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, según norma, vendría a ser de 22 grados a 25. Ahora veamos un video. Este video no tiene audio. Okay. Ahora sí. Como pueden ver, ahí nos está mostrando la cantidad. Por ejemplo, se ocupa 3/4 del pignómetro. Ahí vemos lo diferente. Ese pignómetro es diferente al que tenemos en la sala de laboratorio. Se lo pesa. Está en vacío, hay que limpiarlo. Eso que se introduce es agua destilada. Se quita todo el excedente y se lo seca. Esto para no hacer variar el peso y tengamos una mayor precisión. Luego pesamos el pignómetro con agua llena hasta el tope y ese va a ser nuestro segundo valor. Cuando entremos por cemento, para. En ese caso, si ven, el cemento asfáltico ya fue calentado y también se debe calentar el pignómetro para que no produzca en el interior burbujas de aire. Eso hay que evitarlo. Y luego lo pesamos. Luego añadimos agua destilada y volvemos a pesar. Y tenemos todos los valores. Ok, ahora el siguiente video. Este sí tiene audio. Método de ensayo para determinar el peso específico a materiales bituminosos. Objetivo: determinar el peso específico de materiales bituminosos semisólidos, cementos asfálticos y betunes de alquitrán por medio del pignómetro. Equipos e implementos. Pignómetro de vidrio. Consiste en un cilindro o recipiente cónico cuidadosamente esmerilado para acomodar un tapón de vidrio de 22 a 26 milímetros de diámetro y que se ajuste exactamente. El tapón debe ser provisto de un orificio de 1,0 a 2,0 milímetros de diámetro, localizado en el centro con respecto al eje vertical. La superficie superior del tapón debe ser lisa y sustancialmente plana y la superficie inferior debe ser cóncava, con la finalidad de permitir que todo el aire escape a través del orificio. La altura de la sección cóncava debe ser de 4 a 6 milímetros en el centro. El pignómetro con su tapón debe tener una capacidad de 24 a 30 mililitros y no pesar más de 40 gramos. Baño de agua de temperatura constante, con una variación máxima de más o menos 0.1 grados centígrados, 0.2 grados Fahrenheit,
de la temperatura a la que realiza el ensayo. Termómetro. De acuerdo con las especificaciones de los termómetros, 63 grados centígrados, 145.4 grados Fahrenheit, descrito en la norma venezolana Covenin 1898. Agua destilada. Debe ser usada agua destilada recién hervida y luego enfriada a temperatura ambiente para llenar el pignómetro y el vaso del precipitado. Procedimiento. El material a ensayar consiste en una muestra de un material bituminoso en cantidad suficiente como para llenar en un pignómetro hasta aproximadamente 3/4 de su capacidad. Preparación del equipo. Se llena parcialmente un vaso de precipitado de 600 mililitros de capacidad con agua destilada recién hervida y luego enfriada a temperatura ambiente hasta un nivel que permita a la parte superior del pignómetro quede sumergida a una profundidad no menor de 40 milímetros. Se sumerge parcialmente el vaso de precipitado en el baño de agua a una profundidad suficiente para permitir que el fondo del vaso de precipitado quede a no menos de 100 milímetros de la superficie del agua y que la parte superior del mismo quede por encima del nivel de agua del baño. Se asegura el vaso de precipitado en su lugar. Se mantiene la temperatura del baño de agua a 25 grados centígrados, 77 grados Fahrenheit, o 15.6 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit. Calibración del pignómetro. Se pasa el pignómetro completamente limpio y seco, con una exactitud de 1 miligramo. Se designa este peso con la letra A. Se retira el vaso de precipitado de baño de agua. Se llena el pignómetro con agua destilada recién hervida y se tapa con el tapón suavemente. Se coloca el pignómetro en el vaso de precipitado y se presiona el tapón firmemente en su lugar. Se retorna el vaso de precipitado al baño de agua. Se permite que el pignómetro permanezca en el agua por un periodo no menor de 30 minutos. Se retira el pignómetro e inmediatamente se seca la parte superior del tapón, frotándolo con una toalla seca, y luego secando rápidamente el resto del área externa del pignómetro. Se pesa con una exactitud de 1 miligramo. Se designa con la letra B al peso del pignómetro más agua. No se vuelve a secar la parte superior del tapón nivelado. Si se forma una pequeña gota de agua como consecuencia de la expansión. Si durante la pesada se observa humedad sobre el pignómetro, se debe secar de nuevo el exterior del mismo, excluyendo la parte superior, antes de reportar el peso. La calibración del pignómetro debe ser hecha a la temperatura especificada. Un pignómetro calibrado a una temperatura no se puede usar a otra temperatura sin antes no haberlo recalibrado. Preparación de la muestra. Se calienta la muestra cuidadosamente agitándola para prevenir sobrecalentamientos puntuales hasta que la misma sea lo suficientemente fluida. En el caso de alquitrán, la temperatura no debe ser llevada a más de 37,7 grados centígrados, 100 grados Fahrenheit, por encima de su punto de ablandamiento, determinado según la norma Covenin 419, o más de 93,3 grados centígrados, 200 grados Fahrenheit, para el caso de asfalto. No se debe calentar por más de 30 minutos y se debe evitar la formación de burbujas dentro de la muestra. Se vierte suficiente cantidad de muestra dentro del pignómetro, previamente limpio, seco y caliente, para llenarlo aproximadamente hasta 3/4 de su capacidad. Se debe tomar las debidas precauciones, con el fin de evitar que el material toque los lados del pignómetro por encima del nivel final. Se enfría el pignómetro y su contenido a temperatura ambiente durante un periodo no menor de 30 minutos y se pesa con el tapón, con una exactitud de 1 miligramo. Se designa el peso del pignómetro más muestra con la letra C. Si algunas burbujas de aire son absorbidas inadvertidamente, se elimina pasando una llama alta y fina de un mechero Bunsen por la superficie del pignómetro para evitar sobrecalentamiento. No permita que la llama permanezca en contacto con el pignómetro más de unos segundos.
Se retira el vaso del precipitado del baño de agua. Se llena el pignómetro que contiene la muestra con agua destilada recién hervida y se coloca el tapón suavemente. Se debe evitar que alguna burbuja de aire permanezcan en el pignómetro. Se coloca el pignómetro en el vaso del precipitado y se presiona el tapón firmemente en su lugar. Se retorna el vaso del precipitado al baño de agua. Se permite que el pignómetro permanezca en el baño de agua durante un periodo no menor de 30 minutos. Se retira el pignómetro del baño, se seca y se pesa utilizando la misma técnica y el mismo tiempo que el empleado para la determinación del peso B. Este peso se registra como pignómetro más muestra más agua con la letra D. Perfecto. Entonces, continuando. Entonces, procedimiento y esquema de fotos. Recuerden que estas fotos las pueden ocupar para su informe. Okay. Primeramente, limpiamos el pignómetro. Tiene que estar seco, sin ninguna gota. ¿Por qué? Porque esto hace que varíe en el peso. Y al final, cuando se lo compara dentro de una tabla de rango, esto hace que varíe. Entonces, primeramente, limpiamos el pignómetro. Segundo, introducimos una cantidad de 50 mililitros de agua. Ya, ahora, si ustedes lo comparan con el video, se dan cuenta que en el video ocupa 26 y aquí dice 50. Entonces, para no estar como que con esa confusión, directamente adoptamos 3/4 la capacidad del pignómetro, directamente. Por si en caso nosotros tenemos pignómetro de otra cantidad de volumen. Luego, una vez que pesamos, medimos, ¿ya? O sea, pesamos en seco, luego introducimos agua y pesamos la cantidad de agua. Luego de eso, calentamos el cemento asfáltico. En este caso, se podría hacer una cantidad menor, ¿ya? Una cantidad menor de cemento asfáltico. La cosa es que llega a 3/4 también de la capacidad del pignómetro del cemento asfáltico. No es mucha la cantidad. ¿Por qué sentido? Porque a la hora de limpieza cuesta retirar el cemento asfáltico. Entonces, una vez que calentamos el cemento asfáltico, podemos ir pesando, ¿no? Ahí está, pesándose con el agua destilada. Seguimos viendo lo mismo. Y vemos, ¿no? Ahora, una vez que retiramos el agua del pignómetro, podemos usar un embudo de papel, esto para que no se pegue en las paredes del pignómetro. Ya. El pignómetro debemos calentarlo. ¿Por qué? Porque si hay parte fría, se va a producir burbujas de aire o va a haber partes del cemento asfáltico que se van a hacer grumo. Luego añadimos agua destilada del pignómetro con cemento del mismo. Luego lo pesamos. Y al final de todo, se lo limpia, se tiene que retirar eso. ¿Cómo retiramos el cemento asfáltico? Con gasolina. La gasolina, si ponemos 100, por ejemplo, si ponemos 100 mililitros de gasolina y tenemos 50 mililitros de cemento asfáltico, la gasolina lo va a diluir, en el sentido que lo va a hacer como que más, como el agua, bien blandito, bien denso. Ya. Y entramos a los datos, formas de cálculo. El peso de la letra A vendría a ser el peso del pignómetro vacío. La B, peso del pignómetro más agua. La C, peso del pignómetro más asfalto. Y la D, viene a ser peso del pignómetro más agua más asfalto, es decir, el completo. Y aquí tenemos datos asumidos. Estos datos ustedes tienen que introducir en su ecuación y hallar. Y con eso encuentran si está dentro del rango o no. Observación, si entra dentro del rango o no. En conclusión, cumple o no cumple. Y aplicación, yo se lo voy a mandar, se lo voy a incluir en esta diapositiva. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta respecto a este laboratorio?
¿Quedó claro entonces? Sí, Auxi, todo claro. Perfecto. Continuamos con el siguiente. Laboratorio número 2. Vendría a ser el índice de penetración de cemento asfáltico. Como dato curioso, aquí simplemente hacemos, se podría como que podemos comparar con lo que es la aguja de Vicat cuando hacemos en hormigón, ya, o sea, con la pasta de cemento, agua más cemento, casi parecido. Preparamos nuestra mezcla, pero en este caso no es mezcla de hormigón, sino el cemento asfáltico calentado y previamente lo hacemos enfriar. Aquí se lo deja enfriar por 3 horas, ¿ya? Lo dejamos enfriar y ocupamos una aguja. Y el mismo equipo nos da cuánto entró, o sea, en décima de milímetro en la unidad que nos bota el equipo, cuánto penetró hacia adentro. ¿En qué tiempo? En 5 segundos. La norma es la ASTO T49, que nos describe el procedimiento, y la ACTM D5. El objetivo consiste en determinar la distancia que entra la aguja en el cemento asfáltico. ¿Por qué? Porque con eso vamos a hacer como que una comparación entre tiempo, fuerza y temperatura, en la cual este material es sometida al tráfico. Fundamento teórico. ¿Qué es o a qué se denomina consistencia del cemento asfáltico? Consistencia podríamos denominarla como que a qué tan resistente o qué tan durable o qué tanto aguanta este material. Dureza del cemento asfáltico en clima cálido frío. Esa es una tablita, ¿ya? ¿Y qué es resiliencia? Resiliencia. Materiales, solo el cemento asfáltico, que es lo que necesitamos. Equipo, aquí está el penetrómetro, de las cápsulas. El penetrómetro es un equipo ya armado. En este caso, el del laboratorio es un poco más actualizado, ya es un poquito más digital la numeración. Ya no viene a usar este barómetro. Después está aquí la aguja del penetrómetro, el baño María. El baño María, ¿por qué? Porque nosotros, una vez que calentamos, okay, ya, aquí debe estar la cocina, que no lo coloqué. Okay. El baño María, ¿por qué? Cuando nosotros calentamos el cemento asfáltico, ya sea en hornilla o en horno, en clases presenciales les voy a explicar por qué en hornilla y por qué en horno, ¿ya? Sea hornilla o sea horno, nosotros tenemos que dejarlo enfriar. Dejarlo enfriar media hora a temperatura ambiente, 1 hora y media en baño María y luego 1 hora y media en temperatura ambiente. Y recién después de 3 horas ocupamos el material. Es un ensayo corto, pero largo en tiempo. Tiempo de esperar la máquina. ¿Cómo podemos acelerarlo? Podemos ocupar agua fría, pero a una cierta temperatura para que la mezcla pase de ser líquida a sólida. Luego tenemos las cápsulas de transporte, el cronómetro. En este caso no aplicaría el cronómetro porque el material ya viene incluido sus 5 segundos. O sea, ya está programado eso. Guante de seguridad para cuando nosotros retiramos el material del horno. Luego el termómetro y las pinzas. ¿El termómetro dónde? Simplemente para medir la temperatura del baño María. Aunque también el baño María en el laboratorio cuenta con su termómetro automático. Las condiciones generales, de acuerdo a la cantidad y el tiempo. Nosotros vamos a ocupar 50 gramos en 5 segundos. Ahora sí, un video.
Perfecto. No más. Penetración. A ver, platícame cómo es la prueba. Como es el caso del Smart T255 o H tipo 1, el material lo recibimos en este tipo de recipientes de aluminio, que le llamamos platillos de aluminio. El material se recibe caliente y se deja enfriar. Para hacer la prueba y después de enfriar, invertimos la muestra. Hay que eliminar, hay que tratar de no hacer la prueba por la superficie, ya que se forma una película que tiende a ser más dura. Por lo tanto, debemos de hacer la prueba por el fondo, que presente una superficie totalmente plana, y es el material que utilizamos para hacer la prueba de penetración. Esta muestra se coloca en un baño de temperatura y lo dejamos para que se acondicione a 25 grados durante 1 hora. La muestra se deja 1 hora a esa temperatura, 25 grados, que es lo que marca el método de prueba. Después de que cumple la hora, inmediatamente sometemos la muestra a la prueba de penetración con nuestro equipo para correr la prueba de penetración a 25 grados. Tenemos una aguja lineal. El peso completo es de 100 gramos y la prueba se correrá durante un periodo de 5 segundos. La punta de la aguja se coloca sobre la superficie. Exactamente. Usamos un cronómetro para medir el tiempo, 5 segundos. Vale, ahí tenemos la escala. ¿Qué valor te dio, Sabo? ¿Cuánto te dio? 6. Está en escritura 6. Esta es una muestra De del lote número 22. Nos volvemos a conectar en el mismo link, por favor. Recording. Para que ponga el letrero. No, para que ponga.
Ok, continuamos. Ya esperamos. Recording in progress. Muy bien, entonces aquí vemos como que una gráfica que nos explica cómo es que se introduce la aguja, ¿no? Entonces, nosotros al momento de calibrarlo, tenemos que ver que sea como espejo, no entre, pero que esté muy cerquita. Ya, es como si fuera un reflejo. La aguja tiene que estar reflejada en el cemento, en el cemento. Ahora, un dato curioso también es que, como vieron, entre el primer video y el segundo, como que las muestras tenían diferentes consistencias, diferentes formas, o sea, estaban propuestos de diferentes maneras, ¿ya? Lo correcto, según norma, es que está como el gráfico, porque este gráfico saca la norma, ¿ya? Entonces, tiene que tener una cápsula, puede ser una cápsula cubierta de agua o solo cemento asfáltico. El cemento asfáltico, como le dije, tiene que estar endurecido durante 3 horas a temperatura ambiente. Temperatura ambiente 25 grados. Ok. Luego, entonces, primero, según como vimos el video, calentamos la mezcla, limpiamos la cápsula y vertimos en la cápsula pequeñita. Dejamos enfriar por media hora. Recordemos una cosa más. Todo material que nosotros ocupemos como cápsula, platillo, tiene que estar calentado. ¿Por qué? Porque el cemento asfáltico lo estamos ocupando caliente. Y si entra a una zona fría, o el que está en estado frío, o a temperatura ambiente que no está en la misma temperatura, este va a producirse grumos. Y también hay que revisar que el cemento asfáltico, cuando nosotros hagamos diluir, o sea, calentarlo, esté completamente fluido. Si existe grumo, simplemente va a hacer que nuestro ensayo varíe. ¿Está? Necesitamos lo que, ya, ahí está, cabe recalcar. El equipo nos muestra en milímetros, no lo voto. Y según norma, lo necesitamos en décima de milímetro. Se hace 3 pruebas por cada tara. O sea, 3 pruebas, o sea, 3 penetraciones por cada muestra. Ahora, okay, aquí está. Por ejemplo, una penetración, 2 penetraciones, 3 penetraciones. Okay. Ahora, supongamos que esto tiene que haber una separación de 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro de penetración a penetración o de aguja penetrada a aguja penetrada. Y del borde tiene que estar entre 1 centímetro a 1,5. Como dice acá, cada prueba debe ser a 1 centímetro de distancia. Y aquí vemos, calentamos, vertimos en las cápsulas, preparamos, este es el equipo que vamos a usar, preparamos, colocamos y calibramos y apretamos el botoncito y ¡pum! Va a caer la aguja. Va a penetrar y registramos que la penetración, aquí está, penetración en cuánto, en 5 segundos.
Retiramos, sacamos la aguja, tenemos que limpiarlo con gasolina la aguja. ¿Por qué? Porque va a existir partes de cemento asfáltico en la aguja y eso es malo para la otra prueba. Es decir, que no me va a dar números precisos o va a hacer que haya mucha variación. Y datos y cálculos vendría a ser simplemente el promedio de las 3 pruebas con sus 3 penetraciones, es decir, que van a haber 9 datos. Y observación y conclusión, lo que ustedes saquen de la práctica. Este laboratorio es 100% práctico. La aplicación, dice, el ensayo de penetración se usa como medida de consistencia. Por ejemplo, en Santa Cruz, el porcentaje de penetración, o sea, el valor, tiene que estar en un 80% en clima cálido. ¿Tienen alguna pregunta a este laboratorio? Supongo que quedó claro, ¿no? Ok, asumiré su silencio como sigue. Tercer laboratorio, ductilidad del cemento asfáltico. Con ductilidad nos referimos cuánto se elonga, cuánto se estira, hasta dónde puede. El concepto de ductilidad lo hemos visto en resistencia de materiales, con el acero más que todo, con el material acero. La norma, la AASHTO T51, la ACTM D103. Esas normas nos permiten ver el procedimiento, bueno, no nos permiten ver, sino que nos explican cómo se debe hacer. El objetivo de aquí simplemente es ver cuánto es la distancia, o bien este de acá, está mal copiado, ya. El objetivo es ver cuánto se elonga, qué distancia. El ductilímetro en el laboratorio tiene una distancia de 1 metro, 1 metro y medio. Para superar esa distancia, el material tiene que ser un cemento asfáltico modificado. Con modificado nos referimos que tiene alguna alteración tanto física como química. ¿Para qué? Para que supere. Es como en el caso de hormigón, cuando le echan aditivos, hace que sus propiedades estén mejoradas. Fundamento teórico, que es la ductilidad, tipos de cemento asfálticos en Bolivia, y qué es el equipo de ductilímetro. ¿Ya? En tipo de cemento asfálticos en Bolivia, ustedes quizás no lo pillen, quizás sí. Esta pregunta es dependiendo, ¿no? Si lo pillan o no. Si lo pillan, muy bien. Si no, está bien. Materiales, cemento asfáltico, talco, glicerina, agua y sal. Ya, ok. ¿Por qué talco y glicerina? Porque vamos a hacer una mezcla de esto y nos va a dar como que una mezcla bastante que permite que el cemento asfáltico no se pegue a las briquetas. Ahorita vamos a ver en los equipos del baño María y el ductilímetro. El ductilímetro ahí en la sala de laboratorio tiene su propio baño María internamente, aquí adentro. Funciona también como baño María. Los guantes de seguridad, moldes, aquí están las briquetas, unas briquetas de metal. Aquí es donde nosotros vertimos el cemento asfáltico. Y el termómetro. El termómetro nos permite la temperatura, pero el mismo ductilímetro también cuenta con su propio control de temperatura. El horno y la hornilla. Condiciones de ensayo, 25 grados centígrados el cemento asfáltico. Velocidad del equipo, 5 centímetros por minuto.
Aquí en sí, 5 centímetros por minuto para el octilímetro. Ok.
Ok. Bueno, entonces, el procedimiento de ensayo. Primeramente, armamos el molde, la briqueta, ¿no? Aquí vemos. Son 3 piezas que se arman, ¿ya? Y se pone una plaquita en la parte inferior. Entonces, al unir todas estas piezas, nosotros tenemos que preparar ya sea el talco con la glicerina o en su defecto podemos usar la vaselina, igual, vaselina industrial, ¿ya? Entonces, eso lo ocupamos. ¿Por qué ocupamos eso? Por el sentido de que no tiene que pegarse a la placa que está en la parte inferior. Aquí, donde está el puntero láser, debe haber una plaquita donde yo voy a vertir el cemento asfáltico caliente. Y vemos, tenemos que calentarlo. Ahora, como dato curioso, calentarlo en horno o en hornilla o la cocinilla, ya es la velocidad y el tiempo. Con la cocina no podemos ver a qué temperatura está directamente. Es indirecto. Calienta de 0 a 100 en un buen rato. En cambio, el horno tiene un proceso que va aumentando su temperatura. Es decir, si yo en la cocina tardo 5 minutos calentando el cemento asfáltico, en el horno voy a tardar como que media hora. Más o menos así. Es la diferencia. En tiempo, más que todo. Pero en calidad, si lo hacemos por la cocinilla, hay que estar batiendo constantemente porque puede que exista partes que se estén enfriando. En cambio, cuando colocamos al horno y lo sacamos del horno, todo está caliente, está homogéneo, todo está líquido. Entre tiempo y calidad, mucho va a depender del operador. Luego, una vez vertimos el material aquí en la briqueta, vemos, dejamos enfriar por 30 minutos, vertimos y lo dejamos 30 minutos a temperatura ambiente. Después de 30 minutos, a la briqueta enrasamos con la espátula. La espátula caliente y enrasamos, cosa que nos permita quedar plano en la parte de arriba. Aquí vemos, vamos enrasando. Y luego dejamos nuevamente en baño de agua, baño María, de 85 a 95 minutos, es decir, de 1 hora a hora y media. Luego recién ocupamos la briqueta con el cemento y colocamos en el ductilímetro. Y entonces ponemos en funcionamiento el ductímetro y esperamos cuánto elonga. Como dije, dependiendo del tipo de cemento asfáltico, que puede elongar más o menos. Datos y fórmula es el promedio. Suma de esto se hace para 3 briquetas. Y el promedio tiene que ser superior a los 100 centímetros. Observación. Esta observación ustedes lo van a sacar de la práctica. Observación, conclusión y aplicaciones. ¿Para qué nos sirve este ensayo? Nos sirve para prevenir que se fisure la carpeta de rodadura. La carpeta de rodadura viene a ser el cemento asfáltico o el pavimento flexible. Así evitamos que el agua entre a capas inferiores. Cuando entren ustedes con el dinero a lo que es el paquete estructural del pavimento, van a ver que hay diferentes tipos de suelo, mezclas con áridos y demás. Entonces, al entrar agua hacia las demás carpetas está la capa base, la subbase y la carpeta de asfalto. Entonces, si el agua entra por la carpeta asfalto, va a hacer que las demás capas empiecen a deteriorarse. Ok. ¿Alguna duda, preguntas sobre este laboratorio? ¿Quedó todo claro? ¿Quedó Sí, todo sí. claro?
Listo, gracias. Recuerden que si ustedes no preguntan, yo en el examen les voy a preguntar. Tienen toda la posibilidad cuando hagamos las prácticas. Así que, mientras mejor pregunten, menos sorpresa van a tener en el examen. Por ejemplo, el anterior semestre pregunté diferencia entre horno y cocina. Eso parece una pregunta. Ya, entonces, cuarto y último laboratorio. Recuperación elástica para el cemento. Este vendría a ser como que la parte inversa de la ductilidad. Vemos a unas, hacemos que se estire a 20 centímetros, cortamos a la mitad, o sea 10, y esperamos cuánto se recupera durante 15 minutos. Y prácticamente el procedimiento es igual al de ductilidad. Es como que su inversa. La norma, la ACTMD 6608 y la ASTO T301. El objetivo es determinar la recuperación elástica que posee un cemento asfáltico. Como ven, se ocupa un ductilímetro a una velocidad de 5 centímetros por minuto, a una elongación inicial de 20 centímetros. El objetivo aquí es prácticamente ver cuánto recuperó. Fundamento teórico. ¿Cuáles son las propiedades químicas del cemento asfáltico? Describe cada uno. ¿Y cuáles son las propiedades físicas del cemento asfáltico? Materiales, nuevamente, volvemos a repetir los mismos materiales de ductilidad. Cemento asfáltico, talco, glicerina, agua, baño María, ductilímetro, guantes de seguridad, las briquetas, los termómetros, las espátulas, el horno, la hornilla y la regla. Y aquí, ¿qué nos faltaría? Unas tijeras para cortar. Nada más. Condiciones de ensayo, las mismas que el de ductilidad. 25 grados, el equipo a 5 centímetros por minuto. ¿Y a qué distancia de corte? A 20. Ahora sí, veamos un video.
Perfecto. Entonces, para no repetir nuevamente lo explicado, el procedimiento hasta el ductilímetro es el mismo de ductilidad para recuperación elástica. Entonces, calentamos la muestra, vertimos en las briquetas, enrasamos la briqueta, esperamos nuevamente el tiempo de 1 hora, hora y media, colocamos y dejamos que elongue. Aquí en la parte superior está lo que vendría a ser una regla propia del equipo, ya. Y una vez llega a los 20 centímetros, nosotros apagamos el equipo y cortamos a la mitad. Cortamos a 10. Ahí. Y como yo sé que de aquí hasta donde corté son 10, lo de aquí hacia allá es la recuperación. Esa está, esta 1 y 2 son los datos que yo ocupo. O que se ocupa en laboratorio, en otras palabras. Y ahí vemos, la recuperación elástica tiene que ser mayor al 60%. Longitud final es lo que se recupera. Longitud de experimento, los 10. Lo multiplicamos por 100, nos da en porcentaje. La longitud final vendría a ser el promedio. Esto igual se hace para 3 briquetas como en el caso de ductilidad. Observaciones, las que ustedes van a sacar del ensayo cuando hagamos la práctica. Observaciones, conclusiones, lo mismo. Aplicaciones, es un parámetro que nos permite saber el estado de uso que tendrá para evitar fisuras. De igual manera, nos sirve para saber qué tan bueno, qué tan malo, en qué condiciones está nuestro cemento asfáltico. Hasta ahí. Son los 4 laboratorios de hoy día. ¿Tienen alguna pregunta? Recording Laboratorios, stopped. los laboratorios se van a presentar cuando lo pasemos en presencial. Exacto. Solo lo que se presenta en el presencial se van a presentar. Yo le voy a indicar la fecha. Los que son teóricos se presentan al siguiente semana. Por ejemplo, el laboratorio 1 es teórico, no lo vamos a realizar, entonces se presenta el próximo viernes. Pero el laboratorio 2, 3 y 4 no se presenta el otro viernes porque su práctica recién se va a realizar el otro viernes. Entonces, se va a designar una fecha para que ustedes puedan presentar. Se le va a dar el tiempo necesario para que ustedes realicen, así que no se preocupen de eso. De todas maneras, el tiempo máximo del laboratorio que nos podemos es hasta el 16 de diciembre, así que les puedo dar como que plazo, ya eso lo vamos a ir coordinando de acuerdo al avance que llevemos, ¿ya? Así que no se preocupen del tiempo de los laboratorios. La idea aquí es que aprendan más, ¿ya? De todo modo se le va a dar un tiempo necesario para que ustedes puedan. Ahora, como consejo, ustedes ya pueden ir haciendo estos laboratorios, los pueden tener en digital y simplemente cuando hagamos la práctica van a tener la foto, las observaciones, las conclusiones y los datos. Y ya cuando les toque presentar, prácticamente ya lo van a tener. Ya, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una consulta entre el laboratorio 3 y el 4. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cada uno tiene diferentes objetivos. El 3 te viene a hablar de cuánto se puede estirar y el 2 te puede hablar de cuánto se está recuperando, se está contrayendo. Esa sería la diferencia más visible. Pero, como le dije, ambos laboratorios tienen diferentes normas y diferentes objetivos. Gracias, Auxi. Ya, no hay problema. ¿Sí, alguien más? Ok, sin más que decirles, ya tomé la captura de los asistentes. Ok, sin más que decirles, les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el viernes en el laboratorio. Esténse atentos
que cualquier rato tal vez habilito en el sentido de que aquellas personas que quieran traer gasolina o papel por un puntaje extra fuera de los 15, así que eso ya lo coordinamos en el grupo. Y también le voy a mandar las grabaciones y la clave del Classroom para que ustedes para que puedan ver el material, tanto el anterior semestre, las grabaciones de este semestre y las diapositivas y donde van a subir sus informes. Ahora sí, nos vemos el próximo viernes. Ojo, con botines, pantalón jean y su camisa. No casco, no vayan con casco. Eso, ahora sí, sin más que decir, nos vemos el próximo viernes. Ok, gracias. Tal-